Ustedes tienen planificada una prueba, ¿no es cierto?, en el aula virtual, un cuestionario en Moodle, para el día viernes, me parece. Sí, sí. Bien. ¿Qué se va a evaluar en ese cuestionario? Y ustedes van a tener que pensar un poco. Probablemente, como se puede trabajar con imágenes, probablemente solo les voy a poner imágenes y ustedes van a tener que interpretar esa imagen. Ejemplos. Bien, con esto hemos terminado el eje 1. Ahora viene el eje 2. No parecen muy relacionados el eje 1 con el eje 2. No parecieran, pero después se van a dar cuenta que sí. Lo que hemos tratado de ver en el eje 1 son las características generales de los compuestos orgánicos, qué elementos químicos los forman, qué tipo de enlaces los mantienen unidos a esos átomos, que en general son no metales y por lo tanto los enlaces son covalentes. Son compuestos que no conducen la corriente eléctrica, que no son solubles generalmente en agua, sino en solventes orgánicos. Son compuestos de los cuales existen un montón de ellos, millones. Hay varias características. Una de las características fundamentales es que forman largas cadenas y la base es el carbono. La base es el carbono y generalmente el hidrógeno junto con algunos otros elementos químicos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, de interpretar compuestos orgánicos. Nosotros vamos a trabajar con carbono siempre unido a hidrógeno. En estas cadenas, las cadenas carbonadas pueden tener diferente disposición en el plano, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Las abiertas pueden ser ramificadas o no ramificadas. Pueden ser las cerradas, ustedes que vieron que pueden ser homocíclicas o heterocíclicas, y pueden ser alicíclicas y aromáticas, en fin. Hay una serie de clasificaciones. Además, podemos tener en cuenta si tienen enlaces dobles y o triples o son solamente enlaces simples, y hablamos de cadenas saturadas e insaturadas. Y también trabajamos con los átomos de carbono y podemos decir que los átomos de carbono pueden ser, según el tipo de hibridación, sp3, sp2 o sp, o bien según la cantidad de carbonos vecinos, pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Entonces, si yo les digo, bueno, completar esta cadena carbonada con los átomos de hidrógeno que faltan, me tengo que fijar cuántos enlaces tiene cada carbono. Este carbono tiene un solo enlace, como tiene que tener 4, entonces le voy a agregar 3 hidrógenos. Esa puede ser una pregunta de examen. Yo les doy una cadena carbonada sin los hidrógenos y ustedes me tienen que decir cuántos hidrógenos le faltan. Acá le faltan 3. A este carbono que ya tiene los 4 enlaces no le voy a agregar ningún hidrógeno. A este que solo tiene 3 le voy a agregar un hidrógeno. 1, 2 y 3. No sé si lo dije bien. A este carbono que tiene un solo enlace le agrego 3 hidrógenos. Este carbono tiene 3 enlaces, le agrego un hidrógeno. Y este carbono tiene un solo enlace y le agrego 3 hidrógenos. Vayan preguntando si se les va planteando alguna duda. Esto tiene que ver con una característica de los átomos de carbono, que es que son tetravalentes, es decir, establecen 4 enlaces. 4 simples, 1 doble y 2 simples, 1 triple y 1 simple.
¿De qué depende el tipo de enlaces que establece el carbono? Y depende de la hibridación. Entonces, en esta cadena carbonada tengo diferentes tipos de átomos de carbono. Tengo carbonos que se unen con enlaces simples y tengo carbonos que se unen con enlaces dobles. Por lo tanto, tengo carbonos con hibridación sp3. ¿Están de acuerdo que este tiene hibridación sp3? Profe, ¿Qué? en la tarea que pasó, Sí, eh, quería ver si los podía explicar un poco más, porque para mí me pareció muy poco tiempo y me quedaron sí. dudas. Y algunos Bueno, compañeros, bueno. ¿Algún Eso, ejemplo de profe, si también podía como extender la entrega, porque a varios les pasó que no entendieron y no le podíamos consultar porque usted estaba de licencia, entonces si puede aplazar el tiempo para que todos podamos entregar. Bueno, háganme acordar antes de que termine, de que lo tengo que cambiar. Entonces, eh, puedo clasificar los carbonos en base a la hibridación. Este es sp3. Este carbono, ¿qué tipo de hibridación tiene? S, SP2, sp2. Este, sp, ¿cuánto? Vamos, sp, lo mismo, ¿cuánto? SP2, Sí, sp2. Este, sp, ¿cuánto? 3 3. Y este, también. bien. Bueno, un tip que no sé si se lo he dicho a ustedes. Siempre que hay carbonos con hibridación sp2, el número de carbonos es siempre par. Supónganse, ¿por qué? Y lo mismo pasa con sp. Para establecer un enlace triple necesito 2 carbonos. Para establecer un enlace doble necesito 2 carbonos. Entonces, en una cadena carbonada, donde hay un enlace doble, nunca voy a tener un número impar de carbonos con hibridación sp2. Y si hay enlaces triples, nunca voy a tener un número impar de carbonos con hibridación sp. Bien, entonces, esta es una clasificación de los carbonos en base al tipo de hibridación. El tipo de hibridación determina cómo se une ese carbono a los carbonos vecinos. Otra forma de clasificar los átomos de carbono es según la cantidad de carbonos vecinos que tenga. Entonces, este carbono o a cuántos carbonos está unido. Este carbono está unido a un solo carbono, por lo tanto es primario. Este carbono está unido a 1 y a 2, por lo tanto es secundario. Este carbono está unido a 3 carbonos, a este, a este, a este, por lo tanto este es un carbono terciario. Este carbono está unido a uno solo, por lo tanto es primario, y este está unido a uno solo, por lo tanto es primario. Eso es sencillo, ¿no es cierto? Sí, profe. Es simple de entender. No importa con cuántos enlaces se une, sino que importa a cuántos carbonos está unido. Por ejemplo, miren, todos estos carbonos que voy a dibujar acá, voy a dibujar solo los carbonos y los hidrógenos. Si yo tengo una cadena con 2 carbonos unidos por enlace simple, unido por enlace doble o unido por enlace triple, todos estos carbonos son primarios. No importa si se une con enlace doble o con enlace triple. Cada uno está unido a uno. ¿Estamos? Porque a veces se confunde que porque tiene 2 enlaces es secundario. No, nada que ver. Los enlaces no tienen nada que ver con la clasificación en primario, secundario, terciario y cuaternario. Bien.
Ahora me decían que vamos a escribir una cadena carbonada sola. ¿Por qué dije sola? No, vamos a empezar a usar este tipo de... Estas fórmulas se llaman fórmulas esqueletales. En estas fórmulas esqueletales, en cada vértice y en cada extremo, bueno, vamos a poner un extremo. En cada vértice y en cada extremo hay carbonos. Les voy a dibujar los carbonos. Es una manera de simplificar la escritura de los compuestos. Acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, 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 carbono y carbono. Y acá igual. Carbono, 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 carbono. Y tampoco se escriben los hidrógenos. Lo único que se escriben son los enlaces entre los carbonos en estas fórmulas. Acá tengo que poner un hidrógeno porque tiene 3 enlaces. Acá pongo 1 porque tiene 3 enlaces. Acá ninguno. Acá 3. Acá 1. 1 y 1. Bien, y acá lo mismo. Acá voy a poner 2. Vayan frenándome si hay algo que no entienden. Acá 1. Acá otro. Acá 2. Y acá 1. Y acá 1. ¿Están de acuerdo con la cantidad de hidrógenos que he puesto? Los hidrógenos los puedo poner así. Hidrógeno, 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 o lo puedo poner CH3. Es lo mismo, cada vez vamos a ir simplificando más la escritura. Bien, la pregunta es, vamos a clasificar estas dos cadenas. Este es un compuesto y este es otro. Se parecen, pero no son iguales. Bien, primero, ¿las cadenas son abiertas o cerradas? En los dos casos, ¿abiertas o cerradas? Cerrada, ¿puede ser? Sí, exactamente, son cerradas. Miren, una cadena abierta es una cadena así, por ejemplo. Esta es una cadena abierta. Ustedes recuerden que en los compuestos orgánicos no hay arriba, abajo, derecha e izquierda. Acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, 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 y me faltan los hidrógenos. O podría ser, esta es una cadena carbonada también, en donde hay un carbono en este extremo, uno en este vértice, acá, 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 acá y acá. Bien, entonces, volvamos a nuestras cadenas. Esta cadena es cerrada y esta cadena es cerrada. ¿Las ven que son cerradas? Sí. ¿Quieren que les saque los carbonos y los hidrógenos? Así que se ve más fácil. Vamos a hacer solamente fórmulas esqueletales. Entonces, vamos de nuevo. Esta es una cadena formada por 6 átomos de carbono que forman una cadena cerrada, y esta también es de 6 átomos de carbono. Bueno, lo podría dejar así. ¿Cómo es esta cadena? ¿Cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada. ¿Esta? Abierta. Sí, esta cadena es abierta. Bien. Ahora, ¿es homocíclica o heterocíclica? Para que sea homocíclica, toda la cadena tiene que estar formada por átomos de carbono.
Por ejemplo, esta cadena sería fíjense, esto es un oxígeno, ¿eh? Entonces tienen acá un oxígeno, acá tienen un carbono, acá tienen un carbono, acá también y acá también. Entonces, esta cadena es cíclica, pero todos los átomos que la forman no son carbono, hay un oxígeno, por eso se llama heterocíclica. En cambio acá, todos los átomos que la forman a la cadena son carbonos. Los carbonos no se escriben en estas fórmulas, pero los oxígenos y los nitrógenos sí. Entonces esta es cerrada heterocíclica y esta es cerrada homocíclica. ¿Están de acuerdo? Y esta es abierta. ¿Hasta ahí vamos? Profe, una duda. En la segunda, Sí. ¿no también hay hidrógenos? Sí, pero no los escribo. Ah, ok. No los Gracias. hidrógenos. Lo que se escribe en estas fórmulas, lo que se escribe en las fórmulas es que letales son los átomos que no son ni carbono ni hidrógeno. Por eso se escribe el oxígeno. Por ejemplo, otro ejemplo sería esta. Nitrógeno. Esta sería otra molécula cerrada heterocíclica, porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y 1 de nitrógeno. Además, es insaturada porque tiene enlaces dobles. ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuando tiene, por ejemplo, oxígeno, ¿cuántas moléculas de hidrógeno se le agrega? No, no, ninguna. Eso ya lo vamos, acá no. Eso todavía no lo van a hacer ustedes. Eso déjenlo para más adelante. El oxígeno, en este caso, ninguna, porque el oxígeno siempre establece dos enlaces. Entonces acá tiene uno este carbono y otro este carbono, entonces no se le agrega ningún oxígeno. Ningún hidrógeno al oxígeno, en ese caso. Pero no se preocupen por el oxígeno, déjenlo, no se preocupen. Es simplemente para que sepan que a veces las cadenas carbonadas pueden tener átomos de otros elementos. La pregunta es, que creo que a eso íbamos, en definitiva, es si esto es aromático o es alicíclico. Creo que ese es otro de las complicaciones que se les debe haber planteado. ¿Puede ser? ¿Qué diferencia hay entre eso, entre esto y esto? Las dos son cerradas. Las dos son homocíclicas. Las dos son insaturadas. ¿Están de acuerdo? Sí. Insaturadas porque tienen enlaces dobles y o triples. Bueno, pero esta es aromática y la otra es alicíclica. ¿Por qué? Alicíclica. ¿Por qué es aromática? Porque todas las moléculas aromáticas, alicíclica, aromática, tienen esta estructura. Pueden tener este anillo, pueden tener dos veces este anillo o pueden tener este anillo ramificado. Ejemplos. Vamos con ejemplos. Por ejemplo, esta, ustedes me tienen que decir si es aromática o alicíclica. Lo mismo esta.
si es aromática o alicíclica. Profe, en el chat una compañera le hizo una pregunta. ¡Ay! No lo estoy mirando. Ahora vamos. ¿Cuántos carbonos primarios? Bien. ¿Cuáles? ¿Todas? ¿Quieren que las hagamos con todas? Vamos, 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 vamos. Bueno, entonces, esto es así. ¿Esta es aromática o alicíclica? ¿Cómo eran las aromáticas? Tenían que tener 3 enlaces dobles alternados con 3 simples. Y acá hay 2. O sea que esta es alicíclica. ¿Sí? Esta es alicíclica. El anillo de 6 tiene que tener 3 enlaces dobles alternados con 3 simples. ¿Cómo estás? Esta es aromática. Esta es aromática. A ver si tengo dibujos para que diferenciemos. Esta es aromática y la otra es alicíclica. Bueno, podemos ir al trabajo práctico. A ver, vamos a ver. Creo que lo tengo abierto. Acá está. Bien. Tipo de cadena, abierta o cerrada. Esta, la primera. Abierta. Abierta. ¿Ramificada o no ramificada? Ramificada. Ramificada. ¿Saturada o insaturada? Saturada. Saturada. Saturada, saturada, saturada. Bien, ¿cuántos carbonos primarios hay en esta molécula? Los primarios son siempre los de los extremos, ya sea de la cadena más larga o de las ramificaciones. Tienen, ¿cuántos primarios acá? 4. Sí, 4. ¿Cuántos secundarios? 3. A ver. Este es secundario. Este. ¿A cuántos está unido? A 4. A 4. Es cuaternario. Y este, Secundario. secundario. Entonces tiene 4 primarios, 2 secundarios y 1 cuaternario. Cuando ustedes suman la cantidad de carbonos, le tiene que dar igual a la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Cuando ustedes sumen los primarios más los secundarios más el cuaternario, les tiene que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tipo de cadena. Cíclica o abierta. ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. Bien. A ver, ¿qué más había que poner? ¿Saturada o insaturada? Insaturada. Insaturada. ¿Ramificada o no ramificada? Esto es una ramificación, chicos. ¿Homocíclica o heterocíclica? ¿Homocíclica o heterocíclica? ¿Qué es lo que los hace dudar? ¿El nitrógeno que está allá? ¿Esto los hace dudar? Sí, profe. Pero esto no forma parte de este anillo. Es una ramificación del anillo. La cadena principal es esta y es homocíclica. Esto es una ramificación. La cadena carbonada es esta y es
homocíclica, porque son todos carbonos. Y otra cosa que tienen que poner es si es alicíclica o aromática. ¿Es alicíclica o aromática? Aromática. Aromática. Bien, carbonos. ¿Cuántos carbonos primarios? Ninguno, profe, sí. Ninguno. ¿Cuántos secundarios? Tampoco ninguno, son todos terciarios, ¿o no? A ver, este carbono está unido a dos carbonos, porque este es un nitrógeno. Este carbono está unido a dos. Este está unido a dos. Este está unido a dos, ¿o no? ¿No serán todos secundarios? ¿Eh? Niñitos. Sí, profe, hay 6. 6 secundarios y no hay ni terciarios, no hay ni primarios, ni cuaternarios, ni primarios, ni terciarios, ni cuaternarios. Son todos secundarios. Bien, vamos a esta, cerrada o abierta. Cerrada. Cerrada. ¿Saturada o insaturada? Insaturada. Insaturada. ¿Homocíclica o heterocíclica? Homocíclica. Bien, homocíclica. ¿Aromática o alicíclica? Alicíclica. Bien, bien. ¿Cuántos carbonos primarios? Uno. 1. ¿Secundarios? Cuatro. Yes. ¿Terciarios? Uno. Exacto. ¿Cuaternarios? ¿Cuaternarios? Ninguno. No hay. Bien. Esta. Cerrada. ¿Homocíclica o heterocíclica? Abierta. No. Fíjate que están los dos carbonos unidos entre sí y cada uno de ellos unido a un oxígeno. Es cerrada. Este es el anillo. Esta es la cadena principal que es cerrada. Ah, ya entendí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, ¿es cíclica, homo o heterocíclica? Heterocíclica. Bien, heterocíclica, ¿saturada o insaturada? Saturada. Saturada, alicíclica o aromática. Alicíclica. Sí, alicíclica. Alicíclica, aromática tiene que tener esta estructura. Bien, ¿y carbonos primarios? ¿Cuántos? Dos. 2, exactamente. Los únicos dos carbonos que tiene la molécula. Bien. Yo creo que con eso más o menos van a poder terminar de hacer el trabajo práctico. Quiero que ahora hagamos algo. Vamos a identificar orbitales atómicos y moleculares en una molécula que no sea muy compleja. Por ejemplo, en esta. Bien, vamos a terminar de poner los hidrógenos.
siempre hasta 4. Bien. Vamos a identificar orbitales atómicos y después vamos a identificar cómo se superponen y forman los enlaces que permiten que estos átomos se mantengan unidos. Este carbono que tiene enlace doble, ¿qué tipo de hibridación tiene? El carbono con enlace doble, tipo de hibridación. SP2. Bien. Entonces, este carbono con hibridación sp2 va a tener 3 híbridos de sp2. ¿Están de acuerdo? Un híbrido lo va a usar para unirse a este hidrógeno, otro híbrido lo va a usar para unirse a este hidrógeno, y este híbrido lo va a usar para unirse al otro carbono. Este carbono también tiene hibridación sp2, por lo tanto va a usar un sp2 para unirse con este hidrógeno, otro para unirse con el carbono del lado, y otro para unirse con el sp2 del carbono primero. Y acuérdense que este enlace se debe a la superposición de dos orbitales p. ¿Están de acuerdo? Este sería pp, este sería un enlace entre este sp2 y este sp2. Acá tengo sp2s porque se une al hidrógeno. Acá tengo sp2s porque se une al hidrógeno. Y acá también tengo sp2s porque se une al hidrógeno. ¿Me siguen ahí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Yo sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. ¿Others? Ah, bien. Sí, profe. Bien, ahora, este carbono tiene hibridación sp. Acuérdense que los carbonos con hibridación sp tienen dos híbridos sp. Por lo tanto, un híbrido lo va a usar para unirse con este carbono y a otro lo va a usar para unirse con este carbono con el que le sigue. A su vez, este carbono tiene dos híbridos sp que los va a usar para unirse con este carbono y el otro lo va a usar para unirse con este hidrógeno con un orbital S. Y acá voy a tener dos enlaces pi. Entonces, esto me permite decir que tengo 1, 2, 3 orbitales sp2s. Un orbital sp2, un orbital sp2s, un orbital sp y un orbital sps. Y 3 pi. ¿Qué tal? ¿Bien? O hacemos otro, si quieren. ¿Hacemos otro? Se han quedado muy callados. ¿Qué pasó? Hola. Ulises. ¿Alguna pregunta, Celeste? ¿Se aburrieron? ¿Se durmieron? Hola. Me siento Yo, sola. Perdón, profe, sí, se me había desconectado. ¿Qué yo pasó? entiendo, yo sí entiendo todo ahí. Sí, profe, yo Fenómeno. también entiendo. Fenómeno. Sí, Vamos a profe, hacer. sí entendí. Bueno, genial. Fenómeno. Vamos a hacer uno más. Lo vamos a hacer grande. Pero esto es aplicable a cualquier molécula. A cualquier molécula. Algunas son más complejas, otras son más sencillas.
pero es aplicable a cualquiera. Esto es, la hice más simple. Esto es una cadena abierta, insaturada. Bien, entonces, miro dos carbonos unidos por enlace doble. ¿Qué hibridación tienen? sp2. Voy a dibujar con color rojo los híbridos de sp2. 1, 2, 3. Y acá están los del otro carbono. 1, 2, 3. Ahora voy a dibujar con verde los S del hidrógeno, de los hidrógenos. Y ahora voy a dibujar con turquesa el P que me falta y que es el responsable del enlace doble, del segundo enlace. ¿Y qué me faltan? Y me van a faltar los electrones. 1, 2. Siempre, nunca se olviden los electrones, siempre van en la zona de superposición. En el P, por más que lo dibuje por arriba y por abajo, siempre se escriben una sola vez los electrones, o arriba o abajo. Entonces ahí tengo 4 orbitales S, tengo 6 orbitales sp2 y 2 orbitales p atómicos. Y tengo sp2s, 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 4. sp2, sp2, 1 y pp1. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe, yo no he entendido. Perfecto. ¿Todo claro? Sí, profe. profe. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo quieren que les prorrogue la fecha de entrega? Unos 2 ¿Miércoles? días, profe. Hasta el Sí, 2 miércoles. días, sí. Bueno, hasta el miércoles. Ya la cambio. Sí, Ya la profe. cambio y mando el video al grupo, ¿eh? Gracias, profe.